de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día martes 6 de noviembre del año 2018. Todos estamos listos ya. El equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio para compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Saludamos a esta hora, como es costumbre, a la audiencia de RCR 750M, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM, transmitiendo para San Cristóbal, norte de Santander en Colombia, y por supuesto San Cristóbal y todo el estado Táchira. También a la audiencia de 90.3 calidad FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas. Saludamos también a los seguidores de Venezolanos por la Información BPI en su canal de YouTube, y también, amigas y amigos, a los seguidores de @Noticias7D, Noticias 7 días desde Panamá para toda Centroamérica. A ustedes extendemos el saludo del equipo de nuestra página de soporte en venezuela1.com. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado, quien estará con nosotros con sus 4 del patíbulo, Eduardo. Vamos a tener una breboca de lo acontecido hoy en la Asamblea Nacional. No tuvo tanta relevancia la discusión interna sobre si se aprobaba o no se aprobaba una protesta, una declaratoria de persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, el canciller español Borrell sigue insistiendo en el tema del diálogo. Ha dicho, ya lo vamos a leer más adelante en alguna de las informaciones, que las sanciones sin diálogo son estériles. Ustedes fijen su propia posición. Por cierto, a través del 0212-482-9750, como de costumbre, vamos a abrir una ventana de participación, la voz de Dios, la voz del pueblo, para que todos ustedes desde cualquier parte del país se comuniquen con nosotros. Repito el número telefónico, 0212-482-9750. Rommel Guzamana, diputado de la Asamblea Nacional, representante del estado Amazonas, tuvo una visión muy particular. Si bien todos hemos salido en defensa por lo menos de ese grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana que fue emboscado y en los cuales se produjo la muerte de al menos 3 efectivos, 10 resultaron gravemente heridos, pues ha recordado, Guzamana me refiero, el diputado Rommel Guzamana, que hay que tener en cuenta que también grupos de la Guardia Nacional Bolivariana están inmersos en graves delitos. Con él arrancamos. Con su participación en la Asamblea Nacional hoy, arrancamos la entrevista. Selene, dale play, por favor. Nosotros hemos denunciado lo que ha hecho Américo de Gracia en el sur del país. No solamente Bolívar, Amazonas, también ahora se incluye Apure, del Tamacuro. Nosotros lo hemos venido denunciando, que es la parte donde se opera el arco minero, un arco minero invisible para los pueblos indígenas, un arco minero invisible para los ciudadanos venezolanos, porque no vemos el dinero como producto, pues, de lo que debería ser. Ahora bien, quiero mencionar algo aquí. Ayer el ministro de la Defensa, Padrino López, mencionaba en su alocución, donde decía que eran paramilitares los que acabaron con la vida de los 3 funcionarios. También dijo que era culpa de Colombia, porque dejaban que entrara la guerrilla en territorio de Venezuela. Además, mencionó algo que ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, que era la estrategia de que los concejales salieran electos en los municipios indígenas. Eso es producto de la negociación que tiene la Guardia Nacional. Yo no tengo nada en contra de la Guardia Nacional, no tenemos nada en contra de la Guardia Nacional, pero tenemos que nosotros manifestar de que la Guardia Nacional, como componente militar de la nación, de los que deben proteger la soberanía, están inmersos también en delitos.
Bueno, ¿y quién no lo sabe, no? Sobre todo nosotros, si hablamos desde frontera, no podemos cometer nunca el pecado de la generalización, pero ¿quién no lo sabe? Aquí el delito parece ser parte del ADN de lo que se enchufa con el actual régimen en puestos clave. Por ejemplo, puestos fronterizos. No hay corrupción en efectivos de la Guardia Nacional, por ejemplo, que tienen por responsabilidad custodiar los cargamentos de combustible. Claro que hay corrupción si al fin se facilita y se impulsa, por ejemplo, el contrabando al sur del país. Y no solamente de la Guardia Nacional Bolivariana, no. Los cuerpos policiales, los otros estamentos militares. Pero repito, no se puede cometer el pecado de la generalización. Más adelante vamos a escuchar el discurso que en la Asamblea Nacional pronunció nuestro querido amigo Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar, que más bien dice que lo ocurrido, esto de que columnas, grupos de la Guardia Nacional Bolivariana hayan enfrentado a los narcoguerrilleros del ELN en el sur del país, da cuenta de que no todo está perdido y de que tenemos todavía fuerza institucional, fuerza digna entre los uniformados en el país. Bueno, sobre este tema voy a compartir de inmediato con todos ustedes nuestra nota editorial. Recuerden, y voy a abrir la ventana de participación en el segundo segmento, 0212-482-9750, para que participen en nuestro segmento de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Escuchen, oído el tambor, esta es nuestra posición editorial, la asumimos con toda responsabilidad. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Lo acontecido en Amazonas no es cosa de poca monta, ni resiste silencio o respuestas distractoras de parte de los alfiles del régimen, como el ministro de la Defensa o como el canciller, quienes han dicho que la culpa es de Colombia por no controlar a sus irregulares. Irregulares han sido quienes nos gobiernan, desde el año 2002 abiertamente relacionados con las narcoguerrillas colombianas, cuando con el develar del Plan Frontera 2002, el periodista Roberto Justi demostraba que a aquellos se les garantizaba no solamente albergue en nuestro territorio, sino también acceso a fuentes de financiamiento. El que el presidente colombiano Iván Duque señale que no será el gobierno de Venezuela facilitador en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con una larga historia de la que bien cabe recordar la época de Hugo Chávez, cuando fue temporalmente distanciado de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, puesto que a propósito de su participación en el asunto, por un lado fortificaba la camaradería de su delegado, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, con los narcoguerrilleros, y por otro, él mismo trataba de entenderse con el generalato colombiano con intenciones sediciosas. En historia más reciente, es verdad que Cuba y Venezuela fueron acompañantes en el proceso de paz que le valió el Premio Nobel de la Paz al expresidente Juan Manuel Santos. Castro y Maduro apadrinaron la parte guerrillera, pero nada más Santos fijó pública posición contra el régimen madurista por la crisis humanitaria y la violencia estatal contra nuestra población, empezaron las sospechosas amenazas de Maduro. Si me haces decir todo lo que sé, desagradecido, te vas a fregar. Parecía repetir y repetirle Maduro a Santos. En fin, que embarrado de narcoguerrilla anda el régimen y son muchísimas más las referencias para respaldar tal opinión. Américo de Gracia no es nuevo en su interés por el tema ecológico del sur del país, ni en la denuncia de los asuntos raros que por allá pasan bajo el acorazamiento de los antiguos teatros de operaciones que parecen mutar ahora en las zonas de defensa integral y regiones de defensa integral. Tampoco es nuevo en esto Andrés Velázquez. Ambos, genuinos representantes del Estado Bolívar y toda la región del sur venezolano, ya venían, cuando el caso de la Paragua y otros más, arriesgando el pellejo junto a otros líderes locales en defensa de los asentamientos humanos asediados por mafias y empujados a vivir en ambientes infrahumanos de violencia, negación de derechos, esclavitud, degradación sexual y hasta la muerte. Cuando, como los peores piratas, los personeros del régimen acabaron con el botín petrolero, en nombre de la soberanía y en nombre del pueblo, como siempre lo han hecho, emprendieron otro asalto. Con mayor emergencia, claro,
porque la platica se les está acabando en las arcas nacionales y lo que tengan afuera se les hace de difícil acceso, dadas las sanciones que se han decretado contra personas acusadas de delitos graves o incursas en muy serias investigaciones. Es así como se emprende el asalto denominado explotación del arco minero, que no solo es ya el peor ecocidio que se ha cometido contra Venezuela, razón por la que se prepara la sumatoria de este caso al grueso expediente contra el régimen madurista ante la Corte Penal Internacional, sino que ya había encendido las voces de Gracia, Velázquez y otros luchadores de la zona por el saldo en sangre que se estaba cobrando, una auténtica guerra por el oro, por el coltán, por nuestros diamantes y cuánto más. Ni imaginábamos la triste masacre de nuestros muchachos de la Guardia Nacional y ya veíamos atónitos grabaciones en las que, ultimados en la zona sur venezolana, en medio de la locura reinante en el arco minero, eran bajados de camiones al piso y arrastrados como ganado sangrante que se apilaba en las áreas externas de alguna morgue. Ya nuestros dirigentes apuntaban que era el resultado de la acción entre pranes de los llamados sindicatos y fuerzas del Ejército de Liberación Nacional colombiano, sorprendentemente en combate para limpiar la zona. Solo con esto abre la boca Maduro y señala a Américo de Gracia y a Andrés Velázquez como responsables del ecocidio y de aquellas muertes porque supuestamente se financian con aquellas mafias. Quien crea semejante torcedura, dése cuenta de que entonces Américo y Andrés casi que han estado denunciándose a sí mismos. Vaya estupidez de propósito la de Maduro. Por eso cayó de nuevo en el ridículo inmerecedor de ser creído en cualquier cosa. Luego, el fin de semana, vino la masacre contra nuestros muchachos de la Guardia Nacional. Alguien dijo, no recuerdo quién, que los tipos de este régimen no cumplen buenas promesas, pero sí cumplen amenazas. El que Maduro haya dicho que de Gracia y Velázquez son dos traidores y que deben desaparecer en tiempos de abierta acción del ELN en cualquier parte del territorio, y fíjense ustedes, sí que constituye una alarmante amenaza. Bien hizo hoy la Asamblea Nacional en pedir especiales medidas de protección para ambos, y bien haremos nosotros en, mental y corpóreamente, estar repudiando esas amenazas y preparados a hacer sentir que todos somos Andrés y todos somos Américo. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Vamos a esperar, ansiosos nosotros aquí en el programa, en la entrevista, sus opiniones sobre este y otros temas. 0212-482-9750, porque en la próxima parte abriremos nuestra primera tanda de ventana de participación, La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Eduardo Llanes, vamos a la primera tanda de revisión de las noticias que recomendamos a toda nuestra gente tener muy en cuenta, no dejarles olvidadas ahí en el tintero. Así que dame la señal. Voy a comenzar leyendo el portal de Efecto Cocuyo, que recoge justamente las declaraciones de Américo de Gracia. Maduro tiene que explicarle al país en qué consiste su negocio con el Ejército de Liberación Nacional. El diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, respondió al presidente Maduro, quien lo acusó de traidor y cabecilla de las mafias del oro en el estado Bolívar. Maduro tiene que explicarle al país en qué consiste su negocio con el ELN, manifestó en rueda de prensa. Según de Gracia, el Ejército de Liberación Nacional buscaría financiamiento para mantener su estructura con la explotación del oro en las minas de Bolívar y defender la revolución del siglo XXI. Señaló al general Mantilla de la Guardia Nacional Bolivariana de referirse al ELN como sus aliados. El diputado adelantó que solicitará la interpelación del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a quien señaló de querer invisibilizar la presencia de guerrilla colombiana en el territorio nacional. A otra materia, ¿en qué andan? Sigilosos, calladitos. Bueno, ni tan calladitos, porque por ahí ya son muchas las informaciones que
se escurren para el dominio de todo el mundo. Por ejemplo, lo que están intentando hacer a través de la nueva Constitución. Voy a Tal Cual Digital, búscamela, Selene, y colócala en pantalla a través de RCR.tv, la radio que se ve. Por cierto, a través de RCR.tv, que es la radio que se ve, saludamos a quienes nos siguen desde cualquier parte del mundo, todos los días a las 6 en la entrevista y a los demás programas, por supuesto, de Radio Caracas Radio y de las emisoras comprometidas con la libertad. Vamos, de Tal Cual. Escarrá propone crear una Cámara de las Comunas por encima de la Asamblea Nacional. El constituyente aseguró que existen propuestas dentro de la Asamblea Constituyente para que se cree una Cámara Parlamentaria a través de las comunas y que ésta tenga un rango superior a la Asamblea Nacional. Les gusta la cosita, mantenerse por encima pues de la Constitución. Hay propuestas fundamentales de profundización de la democracia participativa y de la organización de la estructura del Estado que tienen como vector fundamental a la comuna. Quien te habla está proponiendo una primera Cámara y esa Cámara es la Cámara de las Comunas, respetando la Cámara de los Diputados de la Asamblea Nacional. Expresó Escarrá en BTV. Sí, la respetan, pero a la hora de que la Cámara de las Comunas, en la que me imagino ahí querrá estar, diga algo, van a mandar al cipote a la Cámara de Diputados, ¿no? A la Asamblea Nacional, en fin, a la Asamblea Nacional. Pendientes con todo eso, ¿no? Pendientes con todo eso, como debemos estar pendientes con el crecimiento del número de personas secuestradas por motivos políticos. Efecto Cocuyo nos trae la situación de dirigentes estudiantiles de la Universidad de Carabobo que fueron detenidos a 8 días de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios. De amenazas y citaciones a ser detenidos, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Iván Uzcategui, y Ramón Bravo, director del comedor de la Casa de Estudios, fueron apresados por comisiones del 6CPC este martes 6 de noviembre. ¿El motivo? Oigan bien, aunque no está claro del todo, desde el pasado 3 de julio el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, acusó a Uzcategui de desviar alimentos de la Universidad de Carabobo. Desde entonces comenzaron las citaciones. En 2 oportunidades los llamaron al 6CPC de la subdelegación Las Acacias y hace 2 semanas subió a amenaza. El secretario de Seguridad Ciudadana del Ejecutivo carabobeño lo citó a la delegación estatal del 6CPC, donde conminó a Uzcategui y Bravo a retirarse del proceso electoral. Imagínense ustedes, a retirarse del proceso electoral. Este tipo lugarteniente del Drácula gobernador Lacaba, ¿no? Porque le gusta todo lo de Drácula, ¿no? Ni apoyar la plancha de Marlon Díaz. De no hacerlo serían apresados. Incluso les mostró una orden de captura en su contra por parte del 6CPC. Vaya terroristas de Estado, ¿no? Abusadores. Vaya terroristas de Estado. Bueno, vamos a otra información. Esta no me está abriendo. Creo que me va a abrir. Sí. De nuevo seguimos con uno de los centros asistenciales piloto del país y de referencia fue por mucho tiempo para toda Latinoamérica, el Hospital JM de Los Ríos. Sigo en efecto Cocuyo. 6 muertos y 1088 casos ha dejado epidemia de sarampión en el Hospital JM de Los Ríos. El sarampión llegó al hospital hace menos de un año y aún así sus consecuencias han sido devastadoras. Desde el primer caso que llegó al centro pediátrico en diciembre de 2017 hasta el pasado mes de octubre de 2018, los registros epidemiológicos dan cuenta de 6 muertes y más de 1000 infecciones. El último año en morir por la enfermedad prevenible por vacuna fue Edward Tovar, el último niño, un pequeño de 2 años que falleció el pasado 7 de julio y que residía en el estado Miranda. Bueno, a ver. Y lo que les hablaba del gobierno español, voy con las 2 últimas antes del corte. El gobierno español dice que la presión internacional sin diálogo es estéril en Venezuela. Siguen en su campaña pro diálogo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó hoy soluciones militares para Venezuela y advirtió de que mantener la presión internacional sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro como única salida de la crisis que vive el país sudamericano es una opción estéril si no se crean condiciones para facilitar el diálogo entre las partes. Ustedes saben, yo se los he dicho hasta la saciedad, yo no soy enemigo del diálogo. El asunto es un compromiso férreo en hacer las cosas de manera transparente y con una agenda también férrea. Porque aquí lo que sí no pueden ni Borrell, ni Pedro Sánchez, ni José Luis Rodríguez Zapatero es pretender que nosotros a estas alturas del partido vayamos como mansos corderitos a sentarnos como iguales con Nicolás Maduro o sus delegados. No, han demostrado a la saciedad que utilizan el mecanismo del diálogo para la burla,
para una posterior más cruenta represión, y además lo utilizan para pérdida de tiempo, para ganar oxígeno, mejor dicho, para ganar oxígeno. ¿Y qué pasó con la Unión Europea en esta fecha? Al cierre se lo tenemos que recordar. La Unión Europea renovó por un año las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Aprobó este martes extender durante un año las sanciones con las que busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que restablezca la democracia y los derechos humanos en el país. A la vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo ha decidido renovar las medidas restrictivas actualmente en vigor hasta el 14 de noviembre del 2019. Los países confirman así las palabras días atrás de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. A ver, el 13 de noviembre de 2017 el bloque adoptó su régimen general de sanciones contra el país latinoamericano e impuso un primer embargo de armas, así como de material susceptible de ser utilizado para fines de represión interna. La elección de una asamblea constituyente que la oposición venezolana ni la comunidad internacional reconocen supuso el punto de inflexión para la Unión Europea. Además, recuerden ustedes que la Unión Europea le impuso a Diosdado Cabello una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, al igual que al resto de sancionados, como el ministro del Interior, los presidentes del Poder Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Ha sido prorrogada esta plataforma de sanciones por un año más. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, amigas y amigos. Al regreso, escucharemos la declaración hoy en la Asamblea Nacional de Américo de Gracia y ustedes, los vamos a escuchar ustedes a través de la voz de Dios, la voz del pueblo. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. En la Semana de la Libertad, con motivo de la caída del muro de Berlín, CEDICE Libertad tendrá el lunes 5 a las 9 de la mañana el foro La hiperinflación y cómo afecta a los ciudadanos. El martes 6 tendremos en la Sala Cabrujas el videoforo La vida de los otros. Y el viernes tendremos el 9 en la mañana, que es el día que se conmemora la caída del muro de Berlín, un conversatorio online con los profesores Rafael Arraiz Luca, Pedro Benítez y Trino Márquez, moderados por Carlos Blon, para conmemorar esta fecha tan significativa en el mundo entero. Usted puede ver toda la programación a través de @cedice y por cedice.org.be. Los invitamos cordialmente a que participen. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, aquí tengo ya mi WhatsApp a mano, esperando que Selene y Oriana me escriban quiénes son las personas que comienzan a llamar a través del 0212-482-9750. Repito el número telefónico, 0212-482-9750. Porque después de oír a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional, en su intervención hoy en la sesión, esto es cortesía de TV Venezuela, vamos a escucharlos a ustedes. Así que, Oriana Abreu, dale a la declaración de Américo de Gracia, dale play, adelante. Justamente a uno de sus comandantes. Esa tragedia dejó 3 soldados, 3 guardias nacionales venezolanos muertos en combate y más de una decena de heridos.
Esa es una noticia desagradable, esa es una noticia fea, esa es una noticia desgarradora para el pueblo venezolano, y vaya nuestra solidaridad. Y en esto creo interpretar a todos y cada uno de los diputados de esta Asamblea Nacional nuestra solidaridad para las familias de esas víctimas. Pero quiero decirles que dentro del contexto de lo malo también es un signo de esperanza, de que no todo en las Fuerzas Armadas está perdido, de que hay miembros de las Fuerzas Armadas que están dispuestos a defender el territorio y que están dispuestos a defender también la soberanía nacional, incluso contraviniendo las normas de sus jefes, porque no en balde, de manera cínica, el ministro de la Defensa entonces rispostó diciendo que eso eran unos grupos irregulares. Falso. Era el amenazado diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, Américo de Gracia. Lo han escuchado, esperen orejas, saquen sus propias conclusiones. No perdamos de vista este caso, que no es lo de la masacre del fin de semana un hecho aislado. No lo es. La voz de Dios, la voz del pueblo. Don Eduardo, venga. La voz de Dios, la voz del pueblo. Abrimos esta primera ventana de participación con Magali Pérez desde Katia. ¿Cómo estás, Magali? Bienvenida, te oímos. No, buenas noches, Miguel Ángel. Te felicito por tu programa y por tu valentía también. Mi solidaridad también con los familiares de estas personas que fueron masacradas. Ahora yo digo una cosa, Miguel Ángel, fíjate tú, esos guerrilleros para el gobierno son grupos irregulares. En cambio a los estudiantes se les llamaban terroristas. A eso que están presos, los estudiantes que tienen presos, los estudiantes que han matado, eso lo califica el gobierno lo calificó como terrorista. ¿Qué te parece? Gracias. Propio de este tipo de gobiernos totalitarios, abusadores, violadores de los derechos humanos, propio de ellos. Gracias, Magali Pérez desde Katia. Yolimar González nos llama desde Los Cortijos. Adelante, Yolimar, te oímos. Buenas noches. Primero, bendición para ti y para Selene. Que Dios me los cuide. Lo segundo es que tengo aquí una niña en el hospital y no lo puedo dejar hospitalizar porque aquí no hay alimento. Licenciado, yo necesito que usted me ayude a conseguir un inhalador que se llama salbutamol. Mi teléfono de contacto es 0416 414-5784, 0416-414-5784. Por favor, discúlpeme y con el corazón le digo perdone. No, yo no tengo nada que perdonarle, por favor, y para eso son estas ventanas de participación, para ayudar en todo lo que se puede. Salbutamol, por favor, para Yolimar González. Yolimar, ¿cuál es el número telefónico? Repítelo nuevamente. Ya trancó, pero lo dijo 2 veces, creo. Yolimar González, desde Los Cortijos, necesita urgentemente el salbutamol, inhalador. Por favor, ayuden a quien pueda, ¿no? Por favor, que sirva esto. José Blanco llama desde Caricuao. José, buenas tardes, te oímos. Un abrazo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Saludos a ti y a tu equipo. ¿Aló? Adelante. Ok, mira, una cosa. Óyeme bien. Es igualmente peligroso dar una espada en la mano de un loco que el poder a un depravado como este gobierno que tenemos. Buenas tardes, discúlpame la expresión. Bueno. Directo. José Blanco, que llamó desde Caricuao. Servicio público, aquí Selene me lo está anunciando. Para la señora Norcali Linares se necesita, oigan bien, espirolactona de 25 miligramos. Adaltone de 25 miligramos o Tegretol de 400 miligramos. El número telefónico para que contacten a la señora Norcali Linares es el 0416-421-6908. Repito, 0416-421-6908. Vamos a la pausa, amigas y amigos. No se muevan de ahí, tenemos mucho más de la entrevista esta tarde. Eduardo. Saludos, Eduardo Llanes. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Tokio, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, que continuaron las protestas en los 4 puntos cardinales del país por falta de gas doméstico. Claro que continuaron. Aquí en el estado de Táchira, además, todos los días hay trancas por ese motivo. Que hay respuestas de las autoridades de gas comunal, de alguna instancia del gobierno, del protectorado aquí, por ejemplo, que lo ejerce, ese cargo traído por los cabellos para perturbar a los gobiernos que no son afines. El cargo del protectorado aquí lo ejerce Freddy Bernal. ¿Hay respuesta? No, nada que convenza ni que solucione. Lo que sí sabemos es que en la medida en que fue palo abajo la producción petrolera y siendo nuestro gas asociado a la extracción de petróleo y a eso sumémosle los gasos los guisos, como estoy hablando de gas, los guisos de las estructuras de gas comunal y de PDVSA, pues son las cosas que están detrás. Son las cosas que están detrás de la prosecución de este martirio que la gente no tiene ya ni siquiera con qué cocinar. Por Dios. ¡Qué desgracia! No todo el mundo tiene una cocina eléctrica, ¿no? Y si tuviera cocina eléctrica, no todo el mundo tiene electricidad, ¿eh? Ayer yo me quedé sin luz desde las 7 de la noche hasta pasada la medianoche, desde aquí de donde le estoy hablando. Y no digo mucho porque por retaliación capaz cortan la luz. Así que venga, don Eduardo Llanes, vamos a la segunda tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero cuando usted me lo diga con su música. Leo del Portal de la Patilla, jefe de la Agencia Internacional de Energía, dice que la producción de crudo en Venezuela está en caída libre. Pronto podría disminuir bajo el 1.000.000 de barriles por día. Aquí llegó a producirse 3.200.000 barriles diarios. Y deberíamos estar produciendo por sobre los 6 millones de barriles diarios. Y dice la Agencia Internacional de Energía, en boca de su presidente, Faid Birol, que podríamos caer por debajo del 1.000.000 de barriles diarios. En conversación con Reuters en el marco de la conferencia Africa Oil Week en Ciudad del Cabo, Birol señaló además que él esperaba que los precios del barril no sobrepasen los actuales niveles este año porque eso sería malo para la frágil economía global. En el caso de los precios de Venezuela, miren, puede crecer el nivel de precios, pero como quiera que va en caída libre su producción, válgame Dios, por debajo del 1.000.000, 700.000 barriles diarios más o menos el nivel de consumo interno. Bueno, siguen también las colas en todo el país, ¿no? Las estaciones de servicio. Ecoanalítica indica que inflación aumentó 980.000% desde noviembre de 2017 y esto lo estoy leyendo del portal del Nacional. La empresa Ecoanalítica realizó un estudio que indica que la inflación incrementó 980.000% desde noviembre de 2017 hasta octubre del actual año. El economista Pedro Palma informó en el foro de Ecoanalítica que la inflación mensual aumentó 239% debido a que los precios incrementaron 33,4% en octubre. Ahora, fíjense, yo voy a recoger un extracto de la entrevista que le hizo nuestra compañera María Alejandra Trujillo en el programa anterior, Conexión 750, a nuestro querido amigo el economista Jesús Cacique. Quizás una de las cosas que más ha impactado, escandalizado, es la prospección para el próximo año de una inflación que pudiera llegar a 10 millones %.
Para que eso sea posible, tendría que registrarse una inflación mensual del 160 y pico %, explicaba su cacique, mes a mes. Pues bien, parece que los últimos meses de este año ya superan con creces las condiciones para llegar a 10 millones % de inflación. ¿Que quién aguanta eso? Yo no lo aguanto. Nadie lo aguanta. Porque aquí ha estado cerrando los últimos meses con inflación por encima del 200% y la inflación diaria debe estar entre 4 y 5%. Ya vamos a tener a nuestro invitado para este asunto, para que nos aclare, ¿no? Y justamente nuestro invitado es la persona que voy a citar en declaración que recojo de Tal Cual Digital. Diputado Ángel Alvarado asegura que el oro venezolano en Inglaterra, recuerdan ustedes que están tratando de recuperar 550 millones de dólares Venezuela en oro monetario que tiene en Inglaterra, sacarlo de allí, ¿no? El diputado Alvarado asegura que el oro venezolano en Inglaterra irá para Turquía. Tenemos a Ángel Alvarado, mi querida Selene. Ángel, muy joven diputado de la Asamblea Nacional de Primero Justicia, integrante de la Comisión de Finanzas. Ángel, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista una vez más. Un placer, Miguel Ángel. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, tú sabes que con este tema del oro yo tengo especial sintonía, no porque me guste el oro, que a todo el mundo le gusta el oro, sino porque recuerdo cuando era como tú, diputado en la Asamblea Nacional, por allá en el año 2011, junto a Julio Montoya, fuimos quienes denunciamos aquel evento en el que se trajeron de distintas bóvedas de seguridad el oro monetario a Venezuela, año 2011. En aquella oportunidad fue Jordani, nos llamó diputados esperpentos, etcétera, etcétera. Después no supimos para dónde fueron esas barras de oro, si fueron verdad o fueron mentiras, las informaciones de que se las están llevando a Cuba, etcétera, etcétera. Pero tú dices que el oro que está en Inglaterra ahorita y que piensa mover Venezuela por seguridad dadas las sanciones, podría ir a parar a Turquía. ¿Qué especial significación tiene eso? Miguel Ángel, en primer lugar, hay que decir que ese oro de 2011, como tú dices, hubo una parte que nunca llegó a Venezuela. Y esa parte que nunca llegó a Venezuela se quedó en el Banco de Inglaterra. Y el gobierno lo usó, lo empeñó con Citibank y lo empeñó con Deutsche Bank, dos instituciones financieras. Ese oro, pues el gobierno, lo ignoró, lo recuperó, pagando lo que tenía, lo que debía. Y ahora, evidentemente, la necesidad del gobierno lo obliga a mover ese oro y seguramente liquidarlo de una vez por todas. ¿Por qué liquidarlo? Bueno, en primer lugar, porque es un gobierno que está quebrado, que, bueno, si ya liquidó, prácticamente tiene liquidada Citgo, que es lo que está pagando deudas como puede y metió al pueblo venezolano en esta situación de emergencia humanitaria compleja. Evidentemente, la estrategia que sigue el gobierno es liquidar los activos que tiene. Y en esa liquidación de activos, pues la única opción que les queda por ese tipo de operación, es mantener ese flujo de oro que se está vendiendo a Turquía, sea oro monetario u oro no monetario. Hay dos tipos de oro. El oro monetario es este oro certificado en el Banco de Inglaterra, es típico de reservas internacionales de los países, es algo que está certificado. Y bueno, eso lo ha venido vendiendo en una estrategia por mantenerse en el poder a toda costa, raspando la olla y vendiendo la hornilla, como se dice coloquialmente. Ahora bien, dentro de ese oro, esa estrategia del oro, también está el oro de Estado Bolívar, de Guayana, que bueno, esas minas están controladas por grupos irregulares, como ya se ha anunciado tantas veces, y ese oro ha venido saliendo hacia Turquía de manera ilegal, porque ese oro es ilegal, de manera de contrabando. Ese oro ha venido saliendo por las Antillas holandesas también. Ese oro ha salido, bueno, por todos lados. Ahora se supone que también puede estar saliendo por Colombia. Y bueno, es la estrategia del gobierno y de los grupos del gobierno de mantenerse en el poder, porque ese oro, cuando uno ve la cantidad de oro que representa, eso representa 25.000 barriles de petróleo diario. O sea, para un país como Venezuela eso es muy poco, digámoslo así. Pero es bastante para aquellos grupos que sostienen la autocracia. Y a esos grupos se les paga, como ya no se les puede a Cadivi, se les paga con una mina, con un costo muy grande, como bien sabemos, como lo anunció hoy el diputado Américo de Gracia. Y entonces tienes un país en el cual, pues bueno, básicamente se ha convertido en una extracción de oro, una liquidación de activos, destrucción de activos también, porque la destrucción del Amazonas es algo que es además irreparable. Y tenemos entonces un banco central
que ya no solo se encargue de liquidar el oro, destruir Bolívar, sino que ahora destruye también el Amazonas. Entonces eso es lo que tenemos. La suposición entonces es que el oro que está en Inglaterra se trae a Venezuela por miedo a sanciones, a la comunidad internacional, la presión que está ejerciendo la comunidad internacional, la posibilidad de que la comunidad internacional vaya contra ese oro, porque ese oro no va a ser usado para el desarrollo del país ni nada de lo demás, sino para seguir alimentando el esquema de corrupción que hemos tenido hasta este momento. Entonces, dado ese temor que tiene el gobierno, pues están tratando de traerlo a Venezuela y evidentemente la única opción es mandarlo a Turquía. ¿Por qué no lo han hecho antes? Bueno, porque parece que las condiciones que están buscando para traerse el oro son tan complicadas que nadie le quiere asegurar ese oro y en cierta manera pues nadie se lo quiere traer. Y eso hace pues que se haya retrasado toda esta situación y Reuters haya hecho pública esta situación. Ángel, te pregunto, la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump la semana pasada está orientada a los nacionales estadounidenses que serían sancionados y empresas estadounidenses que serían sancionadas si hacen negocios con entidades públicas de Venezuela y el oro este, ¿no? El oro este, además, que más allá ya le llaman oro rojo por lo manchado en sangre que se encuentra dado lo que está ocurriendo en el sur del país. Pero ¿qué se puede hacer a otras instancias para impedir que países como Turquía se presten a fin de que el régimen de Nicolás Maduro se cuele por barandas y busque hacer todas estas peripecias de liquidar, por ejemplo, esa cantidad de oro monetario que está en Londres para meterse en el bolsillo la monetización del oro? Sí, bueno, tu punto es bien importante porque no sabemos en qué condiciones. Normalmente cuando alguien está muy apurado y te llega con un anillo de oro, que todo el mundo lo está criticando, está dispuesto a ese anillo a empeñarlo por lo que le den. Eso es un poco la imagen que mejor describe lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Nicolás Maduro, un presidente que quebró el país, que está desesperado por dinero, y bueno, a precio de gallina flaca, apurado, va y empeña el oro, empeña Citgo, empeña pues los recursos del país, entrega la naturaleza, entrega los pozos petroleros. Es un poco la imagen que describe lo que está ocurriendo. Y evidentemente esa imagen no lo va a salvar. En definitiva, pareciera que la estrategia del gobierno es la tierra arrasada, ¿no? Dejar todo destruido para los que vengan después. Un poco la estrategia de Saddam Hussein cuando quemó los pozos petroleros en Irak antes de irse, ¿no? O sea, para que no quedara tierra arrasada. Y bueno, evidentemente pareciera estar dispuestos los que nos gobiernan a eso, pero en cualquier caso lo que está ocurriendo acá, pues evidentemente es una estrategia de liquidación de activos, de un esquema que no funciona más, de muchísima ineficiencia, muchísima corrupción, y que nuestro objetivo, bueno, evidentemente es la denuncia de que ese oro no se pierda, de que ese oro pues sea bien usado, al igual que todos los recursos del país. Por eso en la Asamblea hemos rechazado todo este tipo de operaciones, todos estos mecanismos, todas estas peripecias, estas maniobras que hacen, estas maniobras financieras, porque en definitiva de esto se beneficia un pequeño grupo a costa evidentemente de todo el país. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Finanzas. Ángel, final y brevemente, todo esto lo hace Maduro atemorizado, según se conoce, por las sanciones que podrían impedirle acceso a ese oro que está en Londres. A propósito de las sanciones, tu opinión, un minuto por favor, Ángel. Ha dicho el canciller español que las sanciones contra el gobierno de Venezuela sin diálogo son estériles. ¿Qué respondes tú? Bueno, mira, aquí este es un punto bien importante porque hay varios tipos de sanciones. Están las sanciones personales, las personas que han violado derechos humanos, que han destruido el orden democrático, y el objetivo de todas esas sanciones es tratar de que estas personas se sientan presionadas por lograr un quiebre en la coalición que gobierna. Evidentemente ese tipo de sanciones no tienen ningún impacto sobre la economía, si esa es la pregunta que se hace, ¿no? Luego, las otras sanciones que tienen que ver con el tema financiero, ya la Asamblea Nacional había hecho tanto en impedir que el gobierno se endeudara, que evidentemente las sanciones ya era como lugar común. Y el oro básicamente lo que viene a impedir es que se siga estudiando el Amazonas. Así que desde el punto de vista del desempeño económico de Venezuela, las sanciones han tenido un impacto relativamente pequeño o muy pequeño, o casi nulo, si se toma en cuenta que realmente la destrucción se dio con las expropiaciones que empezaron el año 2006, la destrucción del aparato productivo. Venezuela vivía de la renta petrolera y del endeudamiento, y ahora se están pagando las consecuencias.
que busca las sanciones, lograr un quiebre en la coalición que gobierna. En este momento nadie sabe en el país dónde está, en este momento, el ex jefe de la policía política, González López, por ejemplo, y todo ese incentivo a cambiar, a moverse, a conmocionar la estructura del Estado, es lo que busca la comunidad internacional a través de este tipo de acciones. Es una cosa fundamental para el restablecimiento de la democracia. Así ocurrió en Sudáfrica y así pues se ha logrado avances en el tema de Corea del Norte. Hay que seguir presionando y a los venezolanos toca presionar internamente por la recuperación de esa democracia. Gracias por tus respuestas. Hasta la próxima oportunidad, estimado amigo. Un abrazo, Ángel Alvarado. Miguel. Un fuerte abrazo. Chao, Ángel. Hasta la próxima. Lo escucharon, diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso, a las 4 del Patíbulo con Pedro Prado y la voz de Dios, la voz del pueblo. Vamos a escucharlos a ustedes. Adelante. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del Patíbulo. Hola Miguel, gracias, buenas tardes a la audiencia. Hola Selene, hola Oriana, hola Eduardo. Bueno, vamos con lo que nos corresponde generalmente estas 4 del Patíbulo de este martes. La primera, según el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Faid Birol, la producción de crudo venezolana está próxima a caer por debajo de 1 millón de barriles por día. Imagínese usted. Yo opino, cuánta contradicción y mentiras, qué perversos. Hasta con el excremento del diablo, que por cierto les dio para robar a manos llenas, van a acabar. Una pregunta adicional, cuando no produzcamos más petróleo, ¿de qué vamos a vivir? La segunda, Íñigo Errejón es un político español del partido Podemos, los chulos ibéricos de Chávez y Maduro, quien ha tenido el tupé de decir que él puede asegurar que todos los venezolanos comemos 3 veces al día y que Maduro ha logrado que tengamos acceso a la educación y la salud. Yo opino, y me disculpan por favor de antemano, qué tamaña estupidez y bajeza qué tamaña estupidez y bajeza la diga un integrante del gobierno o del PSV pudiera uno aceptarlo, pero que le diga un crápula o rémora de ese partido que es Podemos es indignante. Me gustaría que este mentecato de Errejón, ¿verdad?, dijera eso delante de todas esas madres que no pueden darle de comer a sus hijos aquí o a las que han perdido a sus hijos por malnutrición. Señor Errejón, entre usted y una bacteria, me quedo con esta última porque es mucho más valiosa. La tercera, para el economista Luis Vicente León es absurdo pretender ahorrar en bolívares frente a la monstruosa hiperinflación que vivimos. Recomienda el especialista, entre otras cosas, tratar de generar moneda dura, endeudarse y no tener bienes improductivos. Yo opino, en lo personal, con todo el respeto que me merece el amigo Luis Vicente León, debo decirle que sus recomendaciones son muy válidas, pertinentes y acertadas, pero como se diría, Miguel, tanto en el argot televisivo como en el político, esas recomendaciones no suben cerro, Luis Vicente.
La cuarta y última, el que quiera hacer hallacas, que oiga. Un medio kilo de aceitunas cuesta 1.850 bolívares soberanos, un kilo de alcaparra 2.500, uno de pasas 3.000 soberanos y un rollito de pabilo 100. En total, 7.450 en solo 3 productos de un plato que lleva muchísimos más. Yo opino que ironía, antes en Venezuela, en esta Venezuela anterior a la chavista, el nombre de Nicolás, en especial para los niños, era sinónimo de alegría y celebración. Ahora lo que provoca es decir, cuando uno lo escucha, dale para allá, sape gato. Miguel. Muchas gracias, Pedro. ¿Tú te acuerdas la canción Los niños pobres preguntan dónde está San Nicolás? Ahora es por otra cosa. La gente pobre pregunta, que somos todos, no nos hemos empobrecido, ¿dónde está ese Nicolás? ¿Ah? Pero no creo que tan dulcemente como lo acabas de decir. Bueno, pues por eso traté de poner ¿dónde está ese Nicolás? ¿Ah? Por cierto, mañana, Pedro, un fuerte abrazo. Bueno, la voz de rojo, la voz del rojo. pueblo. Adelante, don Eduardo, adelante. La voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750, 2 llamadas nada más. Me acaba de decir Selene, la dictadora de la hora. Ella es preciosa en todo lo demás, pero con la hora, bueno. Inés González nos llama desde Los Chorros. Adelante, Inés. Buenas tardes. Mi estás? situación es la siguiente, fíjese, con respecto a lo que está pasando con la muerte de los guardias nacionales. Ahí verdaderamente, de repente yo estoy equivocada, porque yo soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme, pero como a este narcogobierno no se le puede creer absolutamente nada, entonces ¿quién me garantiza que no fueron ellos mismos? Ese señor que se llama Padrino López, que deberían de llamarlo Padrino Lobo, por el amor de Cristo, ¿qué sé yo si él fue el que mandó a matar a esos guardias nacionales para efectuar un enfrentamiento con Colombia, que Colombia está haciendo una buena defensa al presidente Duque hacia Venezuela? Y qué sé yo si verdaderamente no van a matar, no van a sacar, como ellos llaman, a sacar del medio a Américo de Gracia y a Andrés Velázquez, que son verdaderamente los líderes de este país. No solamente Miguel Ángel, tú también es un buen líder. Yo muchas veces te he dicho que no nos abandones, que en ningún momento nos vayas a olvidar, porque tenemos verdaderamente esperanzas en ti, pero necesitamos la protección de Andrés Velázquez, que ya ellos dijeron que lo iban a sacar del medio. Necesitamos la protección de Américo y necesitamos la protección de todos los guardias que no están de acuerdo con ellos, que ellos nos van a venir mandando a matar. Poco a poco van a salir todos los guardias nacionales y de toda la policía que no esté de acuerdo con ellos, porque ellos, acuérdense una cosa, Miguel Ángel, que ellos son unas máquinas de destrucción del país y ellos nos quieren destruir no solamente al territorio, lo que es fauna, lo que es río, lo que es demás, sino que nos quieren destruir a todos nosotros los venezolanos, y nosotros tenemos que unirnos a como dé lugar. Mañana, que es la reunión en la Universidad Central de Venezuela, donde se van a reunir la alta dirigencia, yo voy a ir porque voy a exponer también mi situación, porque yo soy una mujer que estoy metida en la política desde hace más de 50 años. Yo estoy en la política haciendo 50 años aproximadamente. Yo tengo casi 80 años y tengo que defender a mi país porque adoro, amo, idolatro a mi país. Yo soy de donde la gente le tiene miedo al miedo. Yo soy de Rubio, estado Táchira. Con razón, echada para adelante, coterránea mía, usted de Rubio, yo de Táriba. Inés, un fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad. José Suárez nos llama desde Vista Alegre ya para cerrar el programa. José, adelante, te oímos. José. ¿Aló? ¿Dónde se metió José, Selene? ¿Aló, José? Jorge, buenas tardes. Jorge Suárez, adelante, Jorge. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bueno, mira, resulta para mí hasta cierto punto inexplicable que una parte de la Asamblea Nacional, partidos como Acción Democrática y el Nuevo Tiempo, hayan de alguna manera matizado un voto de censura contra José Luis Rodríguez Zapatero. Me parece que aun cuando parezca demagógica
o intrascendente, vamos a decir, con poco apegada política, que aquí en Venezuela se le quiera dar un voto de censura a Zapatero, partidos que uno cree que son nacionalistas y que están al tanto de, están, digamos, palpitan con el dolor nacional, se abstengan o quieran matizar un tipo de sanción contra Rodríguez Zapatero, que forma parte del grupo político que actualmente también dirige el gobierno español, que como lo quieran ver de una u otra forma, el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna actualmente en España, está colaborando y ayudando al gobierno de Venezuela, con sanciones o sin sanciones, con matices o sin matices. El PSOE español y José Luis Rodríguez Zapatero y sus aliados en Venezuela nos están fregando la paciencia y vamos para otro diciembre más, como se dice, pasando rocha. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo tu participación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Tengo que despedir el programa hasta mañana con el favor de Dios. Recuerden lo que siempre les digo, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Si estamos preparados para el momento en que oigamos la voz, aquella, ayúdate que yo te ayudaré, nada va a ser solucionado si nosotros lo que estamos echados, divididos y peleándonos entre nosotros mucho menos rascándonos la barriga en medio de la desesperanza y la desmoralización y la angustia que tenemos todos aquí. Bien, respiren profundo. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana y pásenla bien. Acompáñenos en la